Isabel, perdón. ¿Por qué no le das una fuerte ofrenda de palmas a Dios por sus vidas, pues, que están aquí en casa? Ellos son de Costa Dorada. Amén, gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Vamos a darle gracias a Dios porque Él es bueno. Así que cierra tus ojos, bendice su santo nombre y dile: Padre, en esta mañana, Señor, quiero que hables a mi vida, Señor, audiblemente, papito hermoso. Hoy yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, haga lo que tenga que hacer, Señor, en mi vida, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti toda la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra rápidamente. Vamos a ir al Salmo 111 en el versículo 10. 111, versículo 10. Cuando estés ahí me dices amén, fuerte amén. Gloria a Dios. Ya estamos. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su olor permanece para siempre. Amén. Cuando nosotros tenemos el temor de Dios, ese temor te va a alejar del pecado. Ese temor te va a alejar de hacer todo lo malo, ¿sí? El temor de Dios no es un miedo a que te va a consumir, no es un miedo que te va a dar un garrotazo, ¿verdad? Es un temor de admiración, de respeto, un temor que tenemos por no desagradarlo, por no lastimar su corazón, ¿sí? Es estar aterrorizado, ¿verdad?, de desagradar al Padre, de hacer lo que al Padre no le gusta. Es cuando tenemos ese temor santo de Dios, es cuando estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. ¿Qué harías tú por Dios? ¿Qué harías por Dios? Piensa un segundo ahí, ¿qué harías por Dios? Si Dios te pidiera algo hoy, en este momento, ¿qué es lo que harías? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Estamos dispuestos a aborrecer lo malo? ¿Aborrecer el pecado? ¿Amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia? Tenemos que empezar a amar todo lo que Dios ama y a odiar todo lo que Dios odia. Hay otro temor. Hay un temor que este temor lleva a las personas. El temor de Dios te hace valiente. El temor de Dios te hace que lo busques más, pero hay otro temor. Hay un temor que te hace que te debilites, que te empieces a debilitar espiritualmente. Ese temor transforma a un valiente, lo transforma en un cobarde, ¿sí? Ese temor hace que las personas no se animen a nada, que tengan miedo de obedecer a Dios, que no quieran crecer, que no quieran caminar. Es el temor o miedo humano. Y Dios dice en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo. Este temor es como una emoción, es un espíritu, un espíritu inmundo que viene a atormentar a las personas, ¿sí? ¿Cuándo entró el espíritu de temor a la vida del hombre? El espíritu de temor entra cuando Adán y Eva pecan, ¿sí? Este espíritu nos lleva a mentir. Este espíritu de temor nos lleva a perder la esperanza. Nos hace ver cosas que no son reales. Cuando tenemos temor en nuestras vidas, empezamos a ver cosas que no son reales. Este espíritu de temor te roba la paz y te roba todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida, ¿sí? Este espíritu te atrapa, ¿verdad? Y siempre estamos pensando en algo terrible, algo que nos va a pasar. Y hay situaciones que podemos controlar nosotros, pero como hay ese espíritu de temor, pensamos que no la podemos controlar. Y este espíritu viene y te trae un temor a la soledad, te trae un temor al rechazo,
hay gente que le tiene miedo a la oscuridad, hay gente que se siente abandonada, ¿sí? Y dice Génesis 3, 9, 10. Génesis capítulo 3, versículos 9 al 10. ¿Ya estamos ahí? Dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto. ¿Y qué tuvo? Tuvo miedo. Dice: porque estaba desnudo. ¿Y qué hizo? Se escondió. Adán jamás se había escondido de Dios. Cuando Dios llegaba y lo buscaba, Adán corría hacia Dios, ¿verdad? Pero ¿qué había pasado? Le había sobrevenido ese temor por causa del pecado, porque hicieron lo que Dios les mandó que no hicieran, que es comer del fruto prohibido. Amén. Entonces, cuando Dios llama a Adán a su presencia, lo que hizo Adán es tener miedo. ¿Sabes qué es lo que hace el temor? El temor siempre te va a alejar, siempre va a alejarte de Dios, siempre te va a llevar a esconderte del Padre. Pero ¿quién se puede esconder de Dios? Nadie puede esconderse de Dios. Dice el Salmo 139, 7, 8. A veces queremos esconder de Dios, ¿verdad? Nos queremos esconder en tantas cosas, pero donde quiera Dios está. Dice el Salmo 139, 7, 8. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. ¿Sí? Sin embargo, hay mucha gente que cree que puede huir de Dios. ¿Y es por qué? Porque le tienen temor. Y esta acción de temor te va a llevar al pecado. Adán nunca había huido de Dios, pero ahora por su pecado el temor operaba en él, y lo que hizo fue tratar de esconderse de Dios, es tratar de huir de la presencia de Dios. Hay en la historia otro personaje que tuvo temor, ¿sí? Y ese fue Jacob. Dice Génesis 31, 26 al 31, dice, Génesis 31, del 26 al 31. Dice: y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para hacerlos mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, porque tenías deseos de la casa de tu padre, ¿por qué hurtaste mis dioses? Miren lo que respondió Jacob. Y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Jacob tenía 2 esposas, hijas de Labán, y tenía varios hijos. Y en un momento Jacob decide de irse de la casa de su suegro porque lo había engañado demasiado. Así que Jacob dice: voy de esta casa, y huye con sus hijas, sus nietos. Y dice la palabra que su suegro Labán salió a perseguirlo. Pero Dios estaba protegiendo a Jacob. Pero él huyó de la casa de su suegro. ¿Saben por qué? Porque tenía temor. Cuando Labán le reprocha por haberse ido así, Jacob le responde que se fue de esa manera porque tenía miedo, porque tenía temor. ¿Saben cuántas cosas hemos hecho por temor? ¿Cuántas mentiras hemos dicho por temor? ¿Cuántas veces has huido de un problema porque has tenido temor? ¿Cuántas veces has engañado a alguien por temor? ¿Cuántas veces has traicionado a alguien por temor? ¿Has maldecido por temor? Tantas cosas que hemos hecho mal porque tenemos temor.
porque ese espíritu nos ha invadido. Por ejemplo, Abraham pasó por otra experiencia igual. Dice la Biblia en Génesis 12, no lo busques, que en una época de hambre Abraham se fue a Egipto y se fue con su esposa. Y dice la palabra que la esposa de Jacob era de Abraham, era muy esposa. Y Abraham pensó, mi esposa es demasiado hermosa, ¿sí? Y voy para Egipto. Y entonces le invadió un espíritu de temor a Abraham, porque Abraham dijo, ¿y qué tal si llego a Egipto y por querer a mi esposa me matan? Imagínense. Y agarra y dice la palabra que Abraham le dijo a su esposa que no dijera que era su esposa, sino que dijera que era su hermana, para que Abraham así pudiera guardar su vida. Y como fue, dice la palabra que Faraón, cuando llegó Abraham y su esposa a Egipto, Faraón puso los ojos en la esposa de Abraham, ¿verdad? Pero que Dios guardó a la esposa de Abraham y le trajo plagas a Faraón, ¿sí? Pero la culpa ¿de quién era? De Abraham. Imagínense, por temor lo que hizo, negar a su esposa. Por temor, prefirió decir que era su hermano. El miedo es la reacción a lo desconocido. El miedo es el temor a cuando vas a enfrentar una relación sentimental o cuando entras en una relación laboral. El miedo que te da, el temor que te da por venir por primera vez a la iglesia, ¿verdad? Todo muchas veces lo hacemos con miedo. Cuando aprendes un oficio, ¿cómo lo haces? Con temor. Cuando aprendes a manejar, ¿cómo aprendes a manejar? Con miedo. Andar en bicicleta lo aprendes con miedo. Yo cuando empecé a andar en bicicleta tenía mucho terror, mucho temor, y hasta la fecha no sé andar en bicicleta. No me puedo subir en una bicicleta porque me caigo. Y paradójicamente andaba en moto, pero en bicicleta no puedo. Y al sol de hoy no sé andar en bicicleta, nada. Entonces, miedo es la reacción a lo desconocido, a lo que no conoces. Ahora, no está malo sentir miedo. El problema es cuando el miedo me hace que yo no enfrente lo que yo quiero. Que el miedo no te deje enfrentar el andar en bicicleta, que porque tengas miedo ya no vas a aprender a manejar, que porque esto, por ejemplo, cuando la pastora estaba aprendiendo a manejar, tenía mucho terror, y la pastora decía, yo no, ya, aquí se queda el carro, yo no lo muevo. Y estábamos a mitad de una avenida, y yo le decía, pues ahí que se quede, si no lo mueves tú, que venga la grúa. Y aún con temor, enfrentó sus miedos, y ya luego no la podía yo bajar del carro. Ese es el gran problema. Amén. Y a veces ese miedo, pueden pasar los años diciendo que quieres hacer algo y no lo haces por temor. Sí, ahora sí voy a hacer esto, pero el miedo te empieza a paralizar. ¿Sí? El problema es cuando el miedo se queda a vivir contigo. Ese temor no te deja hacer nada. Ese temor hace que muchos sueños se frustren. Ese temor te congela. Ese temor hace que te escondas. Y muchas veces ese miedo impide que enfrentemos la realidad con fe. Porque el miedo solo te va a hacer ver una realidad y no la verdadera realidad. El miedo te hace ver un panorama y no todo el panorama que tienes. El miedo va a hacer tantas cosas en tu vida, va a anular tantas cosas. Te va a echar a perder relaciones, te va a echar a perder negocios, te va a echar a perder trabajos. Porque el miedo hace que tú te cierres a una probabilidad, habiendo 100, habiendo muchas. El miedo te hace a que te vas a quedar sin trabajo. Eso es lo que hace el miedo. Te hace pensar que ya el negocio que vas a poner no sirve. Que te hace que ya una relación más no, porque en la otra relación tuve muchos problemas, entonces ya no quieres nada. Entonces el miedo, ¿qué hace? El miedo te va a encerrar en una sola cosa.
El rey Saúl, cuando llega al trono, se tenía que enfrentar a Goliat. Pero ¿qué hizo Saúl? Saúl, a pesar de que era un hombre de guerra, tenía miedo. Le tuvo miedo a Goliat. ¿Y qué fue lo que hizo? Se escondió. Y Saúl tenía la capacidad de guerra. Saúl era un buen soldado, pero tuvo miedo de enfrentar a Goliat. Entonces ese miedo anuló su capacidad de guerrero para poder enfrentar a Goliat. Y de repente llega David, un hombre que no tenía la capacidad de guerra, un hombre que no era guerrero, ¿sí? Pero David, a diferencia de Saúl, no tenía miedo. Porque cuando tú tienes miedo, tu valentía se apaga. Aunque tengas la capacidad, aunque sepas que lo puedes hacer, llega el miedo y ese miedo va a hacer que tú te cierres a algo. Porque cuando hay miedo, se apaga el esfuerzo, aunque haya ideas, aunque tengas muchas ideas, pero como tienes temor. Y David no tenía la capacidad, no tenía el tamaño, no tenía nada, pero algo que sí David tenía era la valentía y el temor de Dios. Y eso lo hacía fuerte. A lo mejor no tengamos muchas capacidades, pero en Dios podemos hacer proezas. Dios nos da la capacidad para hacer muchas cosas. No tengamos miedo. No tengamos miedo a lograr cosas, a emprender cosas, a ir por cosas. A veces por miedo dejamos ir tantas oportunidades, tantas cosas, que cuando no tenemos miedo, logras tanto. Entonces necesitamos dejar ese espíritu de miedo. Necesitamos quitarnos ese espíritu y empezar a hacer las cosas con valentía, con la valentía de Dios, porque con Él podemos lograr tanto. Con Dios podemos vencer a cualquier Goliat. Cada problema que venga a nosotros lo podemos enfrentar con la valentía de Dios. Dice Proverbios 29, 25. Proverbios 29, 25. ¿Ya estás ahí? Dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Sabes cómo enfrentó David a Goliat? David no le dijo: te vengo a enfrentar en mis capacidades, en mis fuerzas, porque yo soy un guerrero. No. David le dijo: tú has ofendido a los escuadrones del Dios viviente, al Dios al cual yo sirvo. Y dijo: Él te va a entregar en mis manos. Él. El miedo de David desapareció con la confianza que tenía en Dios. Cuando nuestra confianza está puesta en Dios, todo miedo va a desaparecer. Va a desaparecer. Amén. Porque el miedo va a impedir, ¿verdad?, que tú enfrentes todo problema, todo. El temor es una maldición. Y a veces queremos engañar a Dios. Sí, yo confío en Dios, yo confío en ti, papito hermoso, pero tengo temor. Yo confío en ti, pero si no se da. Yo confío en ti, pero ay, qué miedo tengo. No nos engañemos. No podemos decir que tenemos confianza en Dios y a su vez tener temor. Porque el que cree en Dios y cree en su palabra tiene confianza, y todo temor no va a poder con esa persona. ¿Sí? El miedo, el temor es una maldición que cae encima por no considerar a Dios, por desobedecer la palabra de Dios. En el libro de Deuteronomio 28, ahí empiezan las bendiciones de obedecer. Dice 28, versículo 15. Deuteronomio 28, 15. Dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Qué vendrán sobre ti? Si no obedeces la palabra de Dios, dice todas estas maldiciones.
Ahora, si nos vamos a Deuteronomio 28, 65 al 66, ahí mismo, nada más que más abajo dice 28, 65, 66. Parte de las maldiciones dice: y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. ¿Ya ven cuál es la maldición? Cuando no obedecemos la palabra de Dios, viene una maldición a nuestra vida, y esa maldición es el temor, ¿sí? Dice la palabra que viene sobre aquellos que no tienen en cuenta a Dios, que no toman en cuenta a Dios, ni obedecen sus mandamientos. Entonces el temor se apodera de nosotros y comienza a operar y a obrar en nuestras vidas, y dejamos de obedecer a Dios, dejamos de buscar a Dios, ¿sí? Y dejamos de hacer lo que hacemos, y el temor no te permite hacer tantas cosas. Entonces, muchas veces no hacemos las cosas por temor, por miedo, y entonces le estamos diciendo a Dios que Él no funciona, que Él no tiene poder. Nos empezamos a crear un Dios propio, porque ese es tu Dios, el temor, porque tú le temes a algo, porque tú crees que algo no se va a dar. Entonces ese empieza a ser tu Dios. Entonces empiezas a entrar en crisis, empiezas a entrar en enfermedad. Entonces el temor, tu Dios es la enfermedad, porque empiezas a tener temor de la enfermedad, ¿sí? Antes de tener confianza en Dios de que Él te puede sanar. Entonces necesitamos dejar todo espíritu de temor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Obedeciendo la palabra de Dios. Entendamos que el temor es una maldición. Y mucha gente que está controlada por el temor hace cosas en contra de la voluntad del Padre. Porque solamente quien teme a Dios hace lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le gusta. Dice Proverbios capítulo 8, versículo 3. ¿Ya estás ahí? Dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el temor de Dios? Es aborrecer el mal, es aborrecer lo malo, es no ser soberbios, no ser arrogantes, es no andar en malos caminos. Dice: y la boca perversa aborrezco. El temor de Jehová siempre va a tender a alejarte del mal. El temor hacia el Señor te va a alejar del pecado. Cualquier otra cosa a la que tú le temas te mantiene en pecado, te mantiene esclavizado. Y el temor, miren, el temor opera del mismo modo que Dios. Porque, ¿sabes? El temor exige obediencia, y Dios también exige obediencia. Dios te manda a hacer algo y tú muchas veces no lo haces porque tienes miedo, porque tienes temor. Y Dios te dice: tienes que hacer esto. Ay, no, Señor, qué miedo, qué temor. Entonces, ¿quién está siendo tu Dios? ¿El temor o está siendo tu Dios Jehová? Porque si Dios es mi Dios, mi Señor, entonces yo tengo la confianza en que si Él me está mandando, no importa la circunstancia, no importa el problema, yo voy a salir adelante, ¿sí? Entonces voy a esa entrevista de trabajo, me meto en ese negocio porque Dios está conmigo. Amén. Entonces, el temor siempre va a obligar a las personas, y el problema es de que el temor siempre va creciendo. Satanás sabe que las personas que tienen terror siempre van a obedecer al mal y no al bien. No hacen lo que Dios quiere, hacen lo contrario de lo que Dios quiere.
¿Cómo opera Satanás? Opera trayendo inseguridad en la vida del ser humano. Trae inseguridad, y esa inseguridad trae miedo, y ese miedo te paraliza, ese miedo te congela. Entonces ya no haces nada. Y cuando ves, estás alejado de los caminos de Dios. A veces, ¿será que me veo bien o me veo mal? Tienes miedo de lo que diga la gente. Tienes miedo de que si te quiere o no te quiere. Y siempre andas preocupado, ¿será que me quiere? Porque hay temor en tu vida. A veces tienes miedo de que te acepten en un círculo. Tenemos que soltar todo miedo. Tenemos que dejar todo temor. Todo ese temor al que dirán. Ay, esa lujuria. Ay, va todo. Todo, a veces todo nos da temor. El salir a la calle nos da temor. El que va a decir la gente nos da temor. Todo. Tenemos inseguridad. Y esa inseguridad cierra muchas puertas, porque el temor va a hacer que las puertas se te cierren. A veces el temor te hace, no sabes ir para un lado o ir para el otro. No sabes qué hacer. ¿Por qué? Porque el temor va a traer inseguridad. Entonces no vas a saber qué es lo que yo tengo que hacer. No sabes ni quién eres. Porque así es el temor, te roba la identidad. Y entonces estás pensando que tú eres lo que la otra persona dice de ti. Eso es el temor. Entonces el temor te va a meter en muchos conflictos, porque trae inseguridad. O tenemos temor a la brujería, a la hechicería. Dios es más grande que eso. Sí existe, pero Dios es más poderoso que eso. Y a veces tenemos miedo, es que me están embrujando, me hicieron hechicería, me hicieron brujería para robarme, para quitarme. Yo tengo un Dios poderoso. Deja que hagan lo que quieran. Mientras tú tengas el temor de Dios, Dios está contigo y Él te va a guardar. Olvídate de todo eso. Necesitamos estar más apegados a Dios, creerle más, buscarlo más. Mientras tú busques más a Dios, las cosas se van a ir dando. Mientras tú busques más a Dios, tú no vas a tener temor por los problemas que vienen, por los problemas que tienes que enfrentar en tu diario vivir. Nosotros enfrentamos problemas como todos, ¿sí? Como los enfrentan los de allá afuera. El cristiano también enfrenta problemas. También va a sufrir, también se va a discutir con la esposa, también va a haber momentos en que no haya trabajo, de todos. Pero tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos un Dios poderoso, un Dios en quien confiamos, que ese es el que va a abrir las puertas. Ese es el que nos va a dar la paz, ese es el que nos va a dar la tranquilidad, ese es el que va a abrir camino donde no lo hay, ese es el que va a decir, no te preocupes, de esta vamos a salir. Esa es la paz de Dios. Necesitamos estar al cobijo de Dios. Entonces no podemos decir, estoy bajo el cobijo de Dios y tienes miedo. No puedes decirle. ¿Sabes qué decía Job? Acompáñenme a Job 3:25. Job 3, versículo 25 dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. A Job no le estaba pasando nada, pero dice, porque el temor que me espantaba me ha sobrevenido y me ha acontecido lo que yo temía. O sea que Job se paraba todo, y si me pasa esto, y si me pasa lo otro, y a veces así andamos como Job. Y si me corren, y si fracaso en este trabajo, y si no resulta esta relación, y si no esto, y andamos con eso. Y tenemos un mundo de posibilidades. Y Dios nos está bendiciendo, y si se acaba, y si ya no se vuelve a dar, y si no me renovan el contrato. Y decía Job, porque el temor que me espantaba me ha venido. Porque eso es lo que hace ese espíritu de temor. Tú empiezas a traer ese temor, y empiezan a llegar
todas esas desgracias a tu vida. Todo lo atraes por ese espíritu de temor, ¿sí? O sea, en lugar de decir, Señor, gracias por este contrato, apenas estás firmando el contrato y ya estás pensando en que si no te lo renuevan. Eso es temor. En cambio, ¿sabes qué? Señor, gracias por este contrato. Y bueno, ya adelante veremos. Y me voy a esforzar y voy a hacer lo que a mí me toca para yo tener y poder salir adelante. Entonces, imagínate Job pensando en todo lo que le iba a pasar. Y al final, ¿qué le pasó? Todo lo que él pensaba se lo acarreó. Todo le vino. Dice, y me ha acontecido todo lo que yo me temía. Y a veces estamos así, eso que traes aquí, y de repente te aconsejan. Y de repente, ¿y por qué, Dios? Dios dice, porque tú lo atrajiste, porque tú lo estás llamando, porque ese mal tú lo has atraído a tu vida. Y sabes, mira, cuando Jesús sanaba a alguien, siempre Jesús le decía, grande es tu fe, hágase conforme tu fe. Conforme tu fe se ha hecho, ¿sí? Muchas veces Jesús no tenía que orar nada. ¿Tú crees? Va a ser hecho. Y a veces ni creemos. A veces le estamos pidiendo a Dios algo, pero no lo creemos. Señor, necesito esto, pero pues quién sabe si me sale, quién sabe si me dé el trabajo. ¿Para qué te desgastas orando si no le vas a creer? Las personas que se acercaban a Jesús es porque le creían. Por eso Jesús le decía, pues conforme tu fe se ha hecho. Y como ellos creían, la sanidad estaba hecha, el milagro estaba hecho. Y dice la palabra que todo el que se acerca a Dios tiene que creer en Él. Para poder agradar a Dios, nosotros tenemos que creer en Él. Porque si nos acercamos no creyendo, ni le agradamos, ni van a pasar cosas en nuestras vidas. O le creo a Dios, o le creo las mentiras al diablo. Y mucha gente le cree las mentiras al diablo, porque mucha gente anda sufriendo, le dicen, es enfermedad, hasta ahí veía, y anda con todo. Y Dios le dice, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar. Es que me dijeron que me iban, es que me dijeron que... Y Dios por acá, pero yo te voy a sanar, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a dar el trabajo. Y no, mucha gente le cree más al enemigo que a Dios. Entonces, o estás sometido a Dios o estás sometido al diablo. Porque el temor es un espíritu del diablo. Y ese espíritu tenemos que echarlo fuera de nuestras vidas y entregarle nuestra vida a Jesús. ¿Amén? Todos mis temores, todas mis preocupaciones, todo. Y descansar en los brazos de Dios. Ahí entrégalo todas tus preocupaciones, todos tus afanes y descansa en Dios. Porque cuando sabemos quién es Dios y lo conocemos, Él va a traer descanso a nuestras vidas. Él nos va a dar esa paz que necesitamos. Sabes, la inseguridad siempre va a generar temor. Y ese temor se va a enseñorear de ti. Y eso va a hacer que no esté Dios contigo. Dice Proverbios 29, 25, 26. Dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Muchos buscan el favor del gobernante, pero la sentencia del hombre, ¿quién la dicta? Dios mueve su mano. Dios es el que va a traer a alguien para bendecirte, pero no es tanto el hombre, sino es Dios. Por eso dice, muchos buscan el favor del gobernante, pero la sentencia del hombre la dicta el Señor. Amén. Por eso un cristiano no tiene que vivir atemorizado. Un cristiano tiene que ser libre del temor. La Biblia dice que el temor es una maldición. ¿Qué necesito? Obedecer al Padre. Porque muchas veces nos descuidamos y el temor se instala en nuestras vidas. Y ese temor se hace tu Dios.
porque empezamos a hacer todo lo que dice el temor. Por eso dice el Salmo 91, en el versículo 1-2, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Qué es un castillo? Un castillo es una edificación grande, con muros altos, grandes, gruesos. ¿Sabes? Es un lugar apropiado para esconderse. Y está pensado, un castillo está pensado para defender a quien esté adentro de ese castillo. Y si nosotros estamos dentro de Dios, Él nos va a guardar, Él nos va a proteger, Él nos va a librar del lazo del cazador. ¿Sabes? Cuando dice ahí más adelantito en el 91:3 dice que Él nos va a librar del lazo del cazador. Hay enemigos que nosotros no vemos, hay enemigos que son invisibles, pero aún dice Dios, yo te voy a librar del lazo del cazador. A veces nosotros no sabemos, pero el enemigo camina con nosotros, porque hay enemigos que se visten de amigos también. Hay enemigos que te dicen, ay, no lo hagas, es muy arriesgado. Ay, no, ¿para qué tanto domingo en la iglesia? No, mira, vamos a hacer otra cosa. Hay enemigos invisibles, pero aún dice el Señor, yo te voy a librar del lazo del cazador. ¿Sabes? Dios se va a encargar de ver lo que tú no ves. Dios se va a encargar de que tú entiendas lo que no has podido entender. Y Dios te va a encargar de librarte de lo que no te imaginas. ¿Sabes de cuántas cosas nos ha librado Dios que ni tan siquiera nos hemos imaginado? Tantas cosas que nos ha guardado y nosotros ni por enterado. Nada más por eso deberíamos darle gracias a Dios, porque no sabemos de cuántas cosas nos ha librado, de cuántos accidentes, de cuántos robos. A lo mejor ni te has dado cuenta y de repente alguien quería robarte y Dios te cubrió, Dios te guardó, Dios te hizo invisible, pero no te diste cuenta. Por eso dice que Él nos va a librar del lazo del cazador. Tenemos que ser agradecidos, porque ese temor va acompañado de la inseguridad. Muchas veces hacemos la obra de Dios con inseguridad, hacemos las cosas de Dios con temor. A Dios lo dejamos en segundo lugar. Decimos que lo amamos, decimos que tenemos reverencia por Él, pero las cosas de Dios siempre están en un segundo, un tercer lugar, porque es más importante mi trabajo, porque es más importante que yo limpie mi casa, porque es más importante mi relación, porque es más importante la ropa, porque es más importante todo. Entonces, las cosas de Dios las dejo en un segundo lugar. Ah, sí, me comprometo a esto, pero resulta que te salió algo y ni tan siquiera. Bueno, es que son cosas de la iglesia, eso puede esperar. No son cosas de la iglesia, son compromisos que tú te echaste con Dios. Y al que le estás fallando es a Dios. A Dios. Amén. Por eso cuando Dios le encomienda a Josué la conquista de la tierra prometida, Dios le dice a José, mira que te mando que te esfuerces. Para hacer las cosas de Dios hay que ser esforzado, hay que ser valiente. ¿Sabes por qué tenemos trabajo? Porque Dios así lo quiere. Tenemos vida porque Él así lo quiere. Nada más por el simple hecho de tener vida, de respirar, de estar hoy con vida, tenemos que darle gracias a Dios. Gracias, porque te está permitiendo un día más de vida, un día donde puedes disfrutar a tus hijos, donde puedes disfrutar a tus padres, donde puedes venir y adorarlo con todo tu corazón. Nada más por eso deberías de darle gracias, de ser agradecido. Dios le decía a José, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera
que vayas. Entonces, no temer, ¿qué es? Es una orden. Aquí lo que nos debe de importar es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No importa que haya guerra, no importa que no haya economía, no importa. No importa si estamos en el valle de sombra de muerte, no importa. No importa si un ejército grande viene sobre nosotros, eso no importa. Porque si Dios está con nosotros, Él es nuestra fortaleza. Somos mayoría. Él nos va a dar la paz, la tranquilidad, el descanso. Él pelea por nosotros. Cuando Eliseo fue, ¿verdad?, que se vio rodeado así de un ejército que venían para matarlo a Eliseo, y estaba Eliseo con su criado, y su criado empezó a temblar y dice: tengo mucho miedo. Y le dijo Eliseo: ¿por qué tienes miedo? Si somos más nosotros que ellos. Y naturalmente nada más era Eliseo y su criado contra un ejército muy grande. Y Eliseo le dijo: Dios, yo te pido que abras los ojos de este siervo para que pueda ver. Y cuando dijo eso, el siervo volteó y empezó a ver la legión de ángeles que tenía Eliseo a su alrededor. Porque Dios no te deja solo. Dios siempre va a estar contigo y Él va a pelear por ti. Entonces, si Dios está con nosotros, somos mayoría. David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Mi corazón estará confiado. Aunque se levante guerra contra mí, yo voy a estar confiado. Siempre se va a levantar guerra contra los hijos de Dios, siempre. Siempre van a estar hablando mal de los hijos de Dios, porque dice la palabra que hay una nube de testigos que están viendo a ver en qué falla. A la gente no le importa que fallen de afuera, que haga lo que quiera, pero como tú eres cristiano, a ver qué dijo, a ver qué hace. Por eso David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, dice: yo voy a estar confiado. ¿Sabes? Saúl tenía un ejército de más de 2,000 soldados persiguiendo a David para matarlo. Imagínate, más de 2,000 soldados persiguiendo a un solo hombre para matarlo. Y David decía: Jehová es mi pastor y nada me ha de faltar. Nada. Entonces no tenemos que temer, porque Dios está con nosotros. Aunque se levante guerra contra ti, aunque venga un ejército contra ti, no temas. Dios está contigo. Si hay una enfermedad, no temas. Tenemos un Dios sanador, un Dios Rafa, un Dios que sana. No temas el quedarte solo. Dios está contigo. Él es tu amparo, Él es tu fortaleza. Si tienes temor de que te hagan un trabajo de brujería, no temas. Dios está contigo. El Espíritu de Dios hoy va a destruir toda armadura de temor. Todo. El Señor te va a libertar de toda cautividad del temor y te va a hacer libre. ¿Cuántos quieren confiar en Dios? Muchas veces queremos confiar en Dios y no hemos podido. Pero hoy necesitamos poner toda nuestra confianza en Dios. Toda nuestra confianza en Dios. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Ponte sobre tus pies en esta hora. Y vamos a depositar toda nuestra confianza en Dios. Toda tu confianza. Y vamos a darle gracias. Porque sabes, somos hijos de un rey, somos hijos de un guerrero valiente. Cierra tus ojos, levanta tus manos, dile: Señor, perdóname, porque no he puesto toda mi confianza en ti. Hoy, Señor, declaramos que nuestra vida está en tus manos. En tus manos, Señor, tú, el creador del universo.
A ti te proclamamos nuestro Rey, nuestro Señor. Padre, hoy renunciamos a todo espíritu de temor que nos aleje de ti, a todo espíritu de miedo, Señor, que quiera venir sobre nuestras vidas en este momento, Señor. Hoy renunciamos. Hoy recibimos tu fortaleza, recibimos tu amor, recibimos tu paz. Padre, hoy recibimos ese dominio propio para vencer cualquier tipo de miedo, cualquier espíritu de temor. Rompe todo yugo en esta hora. Dile: Señor, hoy rompemos todo yugo de temor, toda cadena de temor, toda cadena que nos ha tenido esclavizados al temor, Señor. Hoy nos declaramos libres en el nombre poderoso de Jesús. Hoy nos declaramos libres para vivir sin miedo, para vivir sin temor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy, Señor, nos decidimos a vivir por fe. Hoy nos decidimos, Señor, a confiar en ti, a confiar, Señor, ciegamente en ti. Hoy no tendremos, Señor, temor, aunque un ejército se levante contra nosotros. Nuestro corazón, Señor, estará confiado. Aunque el mundo haga guerra, Señor, en nuestra contra, estaremos confiados en ti, papito hermoso. Hoy entrégale al Señor todos tus miedos. Hoy dile: Señor, te entrego todos mis miedos, te entrego mis temores. Padre, te entrego ese temor a la soledad, ese temor al rechazo. Te entrego ese miedo a esta enfermedad. Entrégale todos tus miedos. Pon en las manos de Dios y dile: Señor, el único temor que yo necesito, el único temor que yo quiero en mi vida es el temor reverente a ti, Señor. Ese temor a no dañar tu corazón, Señor. Ese temor a lastimarte. Ese temor, Señor, de hacer, Señor, lo que no te agrada. Ese es el único temor que necesito en mi vida, Padre. Señor, te damos gracias, Padre, porque sé que tu Espíritu Santo está en este lugar y que en esta hora estás rompiendo toda cadena de temor, toda cadena de miedo que nos tenía aprisionados. Hoy hemos decidido confiar en ti ciegamente, Padre. Hoy, papito hermoso, ayúdanos a conocerte más. Trae revelación a nuestras vidas de tu grandeza. Trae revelación a nuestras vidas de tu poder. Trae revelación a nuestras vidas de tu amor. Padre, trae discernimiento a nuestras vidas para que podamos comprender tu palabra, Señor. Para que podamos, Señor, recibir tu luz. Para que podamos vivir en libertad de todo espíritu de temor que nos haya tenido cautivos, Padre. Hoy soltamos todo miedo, Padre. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos si no te hemos puesto en primer lugar en nuestras vidas, Señor. Si muchas veces te hemos dejado por cosas insignificantes, Padre. Perdónanos, Señor, por haber levantado otros dioses. Perdónanos, Señor, si te hemos dejado muchas veces con la mesa puesta por el temor de tantas cosas, Señor. Perdónanos si ha habido incredulidad, si ha habido enfriamiento espiritual, Señor. Padre, si ya no te busco como te buscaba antes, perdónanos, Señor. Si he dejado a un lado mi tiempo de oración, mi tiempo de comunión, perdóname, Señor, si hoy todo lo hago mecánicamente. Perdóname, Padre. Hoy quiero buscarte con todo mi corazón. Hoy quiero volver a ese primer amor. Hoy quiero volverme a enamorar de ti como ese primer día.
Hoy quiero buscarte, Señor, y encontrarte, mi Dios. Hoy quiero fusionarme contigo, Señor. Quita toda frialdad de mi vida, quita toda afán. Padre, pon un manto de oración en la vida de cada uno de nosotros. Pon ese manto de oración para buscarte día a día, Señor, para ponerte en primer lugar. Entrégale cada una de las áreas de tu vida al Señor en esta hora. Dile: Señor, yo te entrego cada una de las áreas de mi vida para que tú vengas a llenarlas, para que las bendigas. Dile: Padre, hoy te entrego mi matrimonio. Padre, hoy te entrego a mis hijos. Hoy te entrego a mis padres. Señor, hoy te entrego esa relación. Padre, yo te entrego todo proyecto. Te entrego mi trabajo, te entrego mi negocio, Señor. Te entrego mis estudios, Señor. Hoy pongo en tus manos todo emprendimiento, toda meta, Señor. Toda relación, Señor, con personas, para que tú acomodes, Señor, a tus formas y a tus modos, papito hermoso. Hoy te entrego mi vida, Señor, para que hagas con ella conforme a tu voluntad, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, arranque de nuestra vida todo lo que no es tuyo, papito hermoso, todo lo que no necesitamos, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, rompas toda cadena que nos ha tenido esclavizados, Señor, al temor, al miedo. Hoy rompemos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, todo yugo que nos ha tenido atados, papito hermoso. Y le damos la libertad al Espíritu Santo para que nos venga a llenar de vida, de amor. Padre, llénanos con tu Espíritu Santo en esta hora, Señor. Toca nuestro corazón, quebrántanos. Llévate de nosotros todo espíritu de miedo, todo espíritu de temor, Señor. Todo espíritu, Señor, que nos haya querido alejar de ti, de tu presencia, de tu amor, Señor. Y ayúdanos, Padre, a ponerte en primer lugar. Ayúdanos, Señor, a ser uno contigo, papito hermoso. Padre, hoy declaramos en el nombre de Jesús que a través de tu Espíritu Santo, a partir de hoy viviremos libres de todo miedo, de todo temor. Hoy nos declaramos felices, nos declaramos sanos, nos declaramos prósperos, nos declaramos con fe, con esperanza, creyendo, papito hermoso, todo lo nuevo que tienes para nosotros, todo lo nuevo, Señor, que tú tienes ahí para nosotros. Padre, hoy recibimos tus bendiciones, hoy te agradecemos, Señor, por un día más, te agradecemos por ese trabajo, te agradecemos por nuestros hijos, te agradecemos por nuestros padres, te agradecemos por nuestra relación, te agradecemos por nuestro matrimonio, Padre hermoso, por ese trabajo, por ese negocio. Te damos gracias, Padre hermoso, gracias por todo lo bueno, Señor. Te damos gracias por lo que no ha sido tan bueno, te agradecemos, Padre, y por todo lo malo también te damos gracias, porque sabemos que los que te aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Hoy creemos, Señor, todo lo bueno que tienes para nosotros. Hoy creemos, Señor, cada una de las bendiciones. Hoy creemos, Señor, que tú tienes cosas grandes y poderosas para nuestras vidas. Hoy creemos que tú eres, Señor, nuestra roca fuerte, eres nuestro castillo, eres nuestro escondedero, Señor. Eres nuestra torre fuerte. Hoy creemos, Señor, que tú vas al frente de cada una de las batallas que podamos tener, que peleamos, papito hermoso. Hoy creemos, Señor, que tú te manifiestas a nuestras vidas como ese poderoso guerrero. Y no tendremos temor alguno, Padre, porque tu vara y tu callado
Padre. El único temor que gobierna nuestras vidas es tu temor reverente, papito hermoso. Padre, dile: Señor, hoy renuncio a toda inseguridad. Hoy renuncio a toda inseguridad. Hoy renunciamos a todo temor. Hoy renunciamos, Señor, a toda soledad. Dile gracias, porque aún hasta de mis enemigos invisibles, tú me liberas. Porque tú nos libras del lazo del cazador. Tú nos libras de la peste destructora. Tú nos libras de la saeta que vuela de día, de la mortandad que en el día destruye. Porque tú eres mi Dios. Dile: tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. En ti pongo toda mi confianza. Dile. Y hoy declárate libre de toda inseguridad. Declárate libre de todo temor. Hoy su sangre preciosa está sobre nosotros. Hoy su sangre nos cubre. Padre, cúbrenos con tu sangre preciosa. Perdónanos todo pecado, Señor. Perdónanos, Señor, todo temor. Perdona toda incredulidad que ha habido en nuestras vidas, Señor. Perdónanos toda duda, Señor, que se haya alejado en nuestras vidas. Perdónanos toda desobediencia. Toda esa desobediencia, Padre, que ha venido a causa del temor. Yo te pido, papito hermoso, nos perdones en esta hora y ponga sobre nosotros el espíritu de temor a Jehová. Ese temor a Dios, ese temor que nos aleja de todo pecado, ese temor que nos aleja de todo mal, ese temor que nos da vida, ese temor que nos da confianza, ese temor que nos hace salir adelante. Venga sobre cada uno de nosotros tu paz. Venga sobre cada uno de nosotros, Señor, tu amor, tu gozo. Venga sobre cada uno de nosotros tu entendimiento. Dale gloria a Dios, dale honra a Dios. Dile: espíritu de temor, hoy te vas de mi vida en el nombre de Jesús. Todo espíritu de temor que estaba alojado en ti en esta hora se seca. Todo espíritu de inseguridad, todo espíritu de desobediencia, hoy se seca en el nombre poderoso de Jesús. Dile: tú eres mi Dios. En ti pongo mi confianza. Dile: en ti pongo mi confianza. Dile: yo renuncio a la inseguridad. Renuncio al miedo, a la incredulidad. Dile: Jesús, dile: Dios, tú eres mi escudo, eres mi fortaleza, eres mi torre fuerte, eres mi castillo, eres mi escondedero. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? No temeré porque tú eres mi sanador. Dile: tú eres mi sanador. Hoy el Espíritu Santo está sobre de ti. El Espíritu de Dios está
porque tú nos pastoreas en lugares de delicados pastos, Señor, y nos haces descansar. Gracias, papito hermoso, porque tú eres el que confortas nuestra alma, tú eres el que nos das descanso. Gracias, Señor, porque tú nos guías por senda de justicias, por amor a tu nombre. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Dios.